Buenas, buenas, quiero dar un anuncio. Vamos a pasar un código QR en el cual los que son de la UNAP tienen que llenarlo porque este código les va a servir para lo que son las obras OAE en el ámbito académico científico. Y bueno, dicho eso, ahora vamos a continuar con el curso de termodinámica del universo temprano y lo dejo con el doctor Raúl. Muchas gracias. Vamos a continuar con el curso, con este curso de termodinámica del universo temprano y ya vamos a entrar un poco más a la cuestión de la física, de la que queremos ver. Básicamente, la presentación de esta sesión será simplemente ver todas las evidencias que respaldan, bueno, todas las evidencias observacionales que respaldan lo que conocemos como el Big Bang. Eh, hay, 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 hay dos cosas importantes a la hora de hablar del Big Bang, al menos desde un punto de vista observacional. La primera es que es el tema este de la expansión del universo y que fue descubierta de manera observacional por Hubble. Entonces, ese fue como la primer evidencia observacional para, para darnos cuenta que el universo se estaba expandiendo. Si ustedes, bueno, supongo que muchos de ustedes que están en el ámbito de la astrofísica han escuchado la historia, ¿verdad? Alrededor de, 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 de lo que hizo Hubble. En ese tiempo fue todo como fue algo bastante, un evento muy escandaloso, porque se creía que el universo era estático. Y bueno, incluso lo de que el universo era estático era respaldado por Einstein. Einstein era una eminencia ya para esos tiempos y él era el padre de la teoría de la relatividad. Bueno, ahí hay toda una historia interesante, ¿verdad? Eh, y bueno, este punto es importante para lo que conocemos como el modelo estándar el modelo estándar cosmológico, que básicamente es la descripción coherente que explica toda la evolución del universo observado. Bueno, el observado incluso va más allá del universo que no se puede observar. Y ahí está este tema de la historia del universo. Entonces, esta es una historia del universo térmico, por así decirlo, de incluso podemos, o sea, todo esto se podría decir que es el modelo estándar cosmológico, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué entre comillas? Porque todavía hay algunas piezas que no han sido resueltas y son temas de investigación actual. Bueno, como esta es como una tabla resumen, una tabla de resumen de todas las épocas importantes de la evolución del universo. En el tiempo cero simplemente hay una singularidad y bueno, no nos preguntamos qué pasó ahí y qué pasó antes. Hay algunas personas que sí abordan ese tema, ¿verdad? Por medio de la mecánica cuántica. Sin embargo, se suele comenzar la historia del universo en este punto. O sea, si ustedes se fijan, estas escalas de tiempo son escalas de tiempo de Planck. Son escalas de tiempo muy pequeñas, 10 a la menos 43 segundos, lo cual se relaciona con energías muy grandes. Esta época de gran unificación, bueno, la era de Planck, la era de gran unificación, toda esta, si bien es cierto, forma parte de alguna manera del modelo estándar, son son parte de hipótesis que no están respaldadas por un solo modelo. Entonces, ahí hay varias propuestas que tratan de explicar esto.
justamente porque todo esto, la evidencia observacional, no hay evidencia observacional directa. Y bueno, como evento, después de esta fracción de segundos, aparece el evento de inflación y la variogénesis. Esto igual, aquí hay un montón de dudas, preguntas y bueno, eso hace que todavía se siga investigando en esta área. Por ejemplo, por mi parte, mi campo de investigación en los últimos 2 años ha sido en esta parte de inflación, tratando de estudiar observables cosmológicos que den información de esta etapa. O sea, esta etapa, como les comento, no hay evidencia observacional directa, sino que todo es indirecta y se trata de estudiar observables que puedan dar información de modelos de inflación, por ejemplo, a futuro. Y ahí aparece lo de distorsiones espectrales y también ondas gravitacionales primordiales, de lo cual lo voy a mencionar más adelante del curso. Pero bueno, toda esta época es como de incertidumbre, ¿verdad? Y es apoyada por aspectos fundamentales de la física, ¿verdad? Pero falta mucha evidencia observacional. Luego, si ustedes se fijan, como mencionamos anteriormente, que el universo está en expansión, ustedes se fijan el gas del que hablábamos ayer, ¿verdad? Es un gas se va expandiendo, se va enfriando. Entonces, se va enfriando y eso implica también que la energía asociada a esa temperatura va disminuyendo. Entonces, aparecen ya aquí la física fundamental, ¿verdad? Ya de las partículas. Y bueno, la época a la cual nosotros nos vamos a remitir cuando hablemos del universo temprano será justamente más o menos desde un segundo después del Big Bang hasta los 370.000 años después del Big Bang. O sea, 380.000 años o 370.000 más o menos. Entonces, en términos de energía, vamos a estar hablando del orden de mega electronvoltios hasta del orden de electronvoltios. Entonces, si se fijan, esta física la conocen bastante bien los estudiantes de física, ¿verdad? Porque son energías, por ejemplo, de ionización del hidrógeno, o por ejemplo. Entonces, justamente nuestro universo temprano del que vamos a estar hablando en estas sesiones será en esta época. Entonces, los eventos importantes dentro de esta época del universo temprano que vamos a estar estudiando esta semana, está lo que se conoce como nucleosíntesis. Ya ustedes pueden anteceder de que eso justamente es la formación de los primeros elementos en la naturaleza. Y otro evento importante es la igualdad en materia de radiación. Ya vamos a profundizar un poco más de qué significa eso. Y el evento con el cual culmina esta etapa del universo es la recombinación y el desacople de los fotones. Y bueno, después siguen otros eventos, ¿verdad? A medida se va enfriando el universo hasta llegar al día de hoy, después de 13.8 mil millones de años, con una temperatura de 2.7 Kelvin al día de hoy. Esa es la información que tenemos y esta información, esta temperatura, sí la podemos determinar de manera directa. Y bueno, si queremos hacernos como una caricatura de cómo se ve esa historia que les acabo de contar anteriormente, aquí está este dibujito. Se pueden imaginar al universo como una copa de vino, más o menos, en donde hay una singularidad que se le suele asociar a fluctuaciones cuánticas. Del proceso de fluctuaciones cuánticas
hay el proceso, estos procesos de los que hablamos anteriormente, y lo principal es la inflación, o sea, que hace esta expansión acelerada del universo en esa época. Bueno, eh, la cuestión a lo que quiero llegar es que la época de la cual hablamos, o de la época que vamos a estar hablando en estas sesiones, justamente es en este pedacito. Es en un periodo justamente antes de que se produzca la radiación de fondo de microondas. Y lo demás, eh, las demás épocas, todas estas. Por ejemplo, aquí está la formación de estructura, el universo acelerado, todo eso está acá. Por ejemplo, aquí está la época de la formación de estructuras y, bueno, todo eso, y aquí está la aceleración del universo. De todo esto no vamos a estar hablando. Y por ejemplo, de lo que hablaron mis antecesores, son estructuras que están por acá, ¿verdad? La información viene de esta zona. Bueno, esto es como la evidencia experimental, ¿verdad? Que comenzó con Hubble, de la expansión del universo, y ha sido respaldada eh, por diferentes experimentos. Y todo apunta a que el universo efectivamente se está expandiendo. Y ahí aparece un parámetro importante que es justamente la constante de Hubble. Es una constante, o sea, se le dice constante de Hubble al parámetro medido al día de hoy, pero realmente es un parámetro es un parámetro que puede cambiar en el tiempo. Este es un parámetro que es medido al día de hoy. Bueno, lo más importante de esta charla o de esta sesión es justamente la observación del fondo cósmico de microondas, y ese fue medido sin, de una manera un poco accidentada, ¿verdad? Porque al parecer no era lo que buscaban, por Pinchas y Wilson en 1965. Ellos de manera accidental encontraron una señal bastante uniforme. Y, y si uno asocia esa señal con una radiación de cuerpo negro, al menos la señal que ellos midieron era una radiación de cuerpo negro para una temperatura de 3 Kelvin. Y eso se hizo con una antena, si no me equivoco, de radio, que estaba diseñada para hacer perdón, no mediciones, sino que recepciones, creo, de cuestiones de telecomunicaciones. Y bueno, la medición de la intensidad de la radiación de cuerpo negro, la de microondas, que lo vamos a estar abreviando como CMB, o sea, tiene esta forma. Lo importante de eso es de que esta es una medición directa. Esta es una medición directa. Esta está en unidades de intensidad, ¿verdad? Entonces, eh, este es frecuencias del orden de gigahertz, y la temperatura asociada a esta distribución de cuerpo negro es de 2.7260. Entonces, si se recuerdan el día de ayer que presentamos la distribución de Planck, que venía de la distribución de Bose, se recuerdan que tenía una figura, la distribución de Planck tenía una forma similar a esta. Entonces, esta es justamente la intensidad de la radiación de fondo de cuerpo negro. Entonces, lo que se hace para determinar esta temperatura es justamente, se tienen los datos, ¿verdad? Y se ajusta la distribución de Planck. Y eso se ajusta bastante bien con esta temperatura. Entonces, por eso les comentaba, ¿verdad? Como es el CMB, al menos la intensidad, se puede hacer una medición con mucha precisión al día de hoy.
al cuerpo negro, entonces a partir de eso podemos obtener un montón de información termodinámica, así como lo vimos ayer, porque simplemente tenemos una distribución de Bose. Entonces, como conocemos muy bien la distribución de Bose desde un punto de vista de mecánica estadística, sabemos cómo podemos obtener otra información, otras magnitudes termodinámicas. Este es para, digamos, para los que no están muy relacionados con con las distribuciones de Planck, lo que estábamos viendo anteriormente son una distribución de Planck medida. Pero para que tengan una idea, simplemente tenemos diferentes distribuciones de Planck en el mismo rango de frecuencias, pero solamente una nos va a ajustar bastante bien a la medición de la intensidad del CMB. Y justamente esa es una que tiene la temperatura aproximadamente de 2.7 Kelvin, que es esta que les presentaba. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Obviamente, por ejemplo, aquí para ajustar una estrella, por ejemplo, una estrella que tiene su máximo en el óptico, se usa otra distribución de cuerpo negro. Es decir, con mediciones de esa estrella y se ajusta con otra temperatura. Y ahí se saca información de magnitudes termodinámicas. Entonces, algo similar se hace justamente con el fondo cósmico de microondas. Y bueno, ustedes han escuchado también que desde hace 30 años aproximadamente se han hecho mediciones cada vez mejorando la precisión de la radiación de cuerpo negro. No me voy a meter a los detalles de eso, pero, por ejemplo, en 1992 se midió sobre todo la anisotropía, ¿verdad? Es como una medición del CMB, pero de forma espacial, o sea, en todas las orientaciones desde la Tierra, porque esos son como satélites, ¿verdad? Y se hace una medición completa del fondo cósmico de microondas y al pasar los años se ha mejorado la resolución hasta mediciones de Planck del 2013. ¿Por qué es relevante esto? Porque estas mediciones han puesto constricciones muy fuertes a lo que conocemos como el modelo estándar cosmológico. Y al final de cuentas, estas constricciones son muy importantes para respaldar la historia del universo que les conté al principio. O sea, la tabla que les puse al principio está muy bien respaldada, sobre todo con mediciones de Planck. Y hoy en día se están haciendo mediciones con otros detectores que ya buscan ir más allá, hacer constricciones a inflación, por ejemplo, o hacer constricciones a otras cosas todavía que van más atrás en el tiempo de lo que podía ir la información de Planck. Bueno, es importante mencionar que esta era del desacople de los fotones, que es justamente la época en la que termina lo que vamos a llamar el universo temprano, es decir, más o menos 370.000 años, se suele llamar como la dispersión, la última dispersión, es decir, en esa época, en la época esta que le vamos a llamar universo temprano, los fotones estaban acoplados con las demás partículas, por ejemplo, electrones. Después de la última dispersión, los fotones ya viajan libremente, ya no interactúan como interactuaban en esa época. Interactúan de otras formas pero ya no están en equilibrio termodinámico. Esos aspectos vamos a ir hablando un poco más, avancemos en el curso. Bueno, eh, un punto importante de la distribución de Planck, es decir, del cuerpo negro que se asocia a esta última dispersión, es que se preserva. La distribución de cuerpo negro se preserva en el tiempo
y lo único que va variando es su temperatura. Entonces, a partir de esta relación, se obtiene que la temperatura en toda la historia del universo, y bueno, y realmente esta relación de manera aproximada sí se cumple en toda la historia del universo, al menos desde la última dispersión. La temperatura del CMB varía como la temperatura al día de hoy entre el factor de escala. Este factor de escala es un parámetro que está relacionado a la expansión del universo. Y es un parámetro realmente que se utiliza también como un parámetro de tiempo. Entonces, si queremos conocer la temperatura atrás o sea, si queremos conocer cuál era la temperatura, por ejemplo, la temperatura en esta época de los 370.000 años, tendríamos que buscar acá el factor de escala en ese punto, y como esta es una función de tiempo, hay una relación del factor de escala con tiempo, y como esta temperatura es la que se conoce muy bien, se puede conocer la temperatura en ese punto. Bueno, para ir haciendo conexiones con lo que vimos ayer, si ustedes se recuerdan, el día de ayer vimos la densidad numérica de los fotones en un cuerpo negro, que la obtuvimos para la distribución de Bose, ¿verdad? Y después lo aplicamos a los fotones. Entonces, lo que vimos ayer era que esta cantidad esa cantidad es el valor medio de partículas entre el volumen. A eso le vamos a llamar densidad numérica. Entonces, la densidad numérica o la densidad numérica de los fotones, habíamos visto que se obtenía con esta ecuación. Esta ecuación era resultado de una integral, lo vimos el día de ayer. Lo importante de esto, dijimos que era esta cantidad, la densidad numérica, era proporcional a la temperatura al cubo. ¿Por qué es importante esta relación? Primero, porque esta relación la obtuvimos teóricamente, ¿verdad? A partir de mecánica clásica, de mecánica estadística. Y segundo, porque con esta relación, la ecuación 2, podemos obtener la densidad numérica de los fotones al día de hoy. ¿Por qué? Porque simplemente necesito conocer la temperatura al día de hoy de los fotones, de estos fotones que viajan libremente en el universo. Simplemente meto aquí la temperatura y ya puedo calcular la densidad numérica. La densidad numérica al día de hoy es aproximadamente 410 fotones por centímetro cúbico. Entonces, esta es la densidad numérica al día de hoy. Conocer la densidad numérica al día de hoy es fundamental, porque eso nos puede permitir extrapolar al pasado. O sea, a partir de esta cantidad, que esta cantidad se podría decir que es una medición más o menos, bueno, se podría decir que es una medición directa, porque justamente esta temperatura es directa, la medición. No puse aquí la ecuación, pero el día de ayer calculamos la energía interna, la energía interna asociado al gas de fotones. Entonces, con la energía interna de los fotones, eh, simplemente, si se recuerdan, era proporcional también a la temperatura. Entonces, si queremos conocer la densidad de energía, tenemos que hacer el cociente de la energía interna del gas de fotones entre el volumen. Y como es en función de temperatura, tenemos que evaluarla al día de hoy. Y nos da esta cantidad. Eh, entonces, como esta es una función de temperatura, lo mismo la densidad de energía, yo puedo graficarlo. De hecho, ustedes podrían graficarlo fácilmente. Por ejemplo, si ustedes quieren graficar la densidad numérica, le ponen valores aquí de temperatura. Por ejemplo, de, de 1.000.000 hasta la temperatura del día de hoy, 3 Kelvin, más o menos.
Entonces, con eso pueden graficar la densidad numérica de los fotones. Entonces, aquí lo he hecho en este rango de temperatura y he puesto aquí la temperatura al día de hoy. Entonces, eso es para la densidad numérica y aquí me equivoqué, pero esta es la densidad de energía. La densidad de energía de los fotones, que muchas veces yo le he llamado U, pero muchas veces lo van a encontrar, creo que la mayoría de veces lo van a encontrar como una ρ asociada a la densidad, pero es densidad, densidad de energía. Bueno, siendo estrictos, por ejemplo, si queremos ser un poco más precisos con la descripción de la temperatura de los fotones, tenemos, no hay una sola función para describir la temperatura en toda la historia del universo. Porque, por ejemplo, cuando uno hace el análisis cuando uno hace el análisis de mecánica estadística de los fotones, se recuerdan el día de ayer, dijimos que la radiación o sea, se tiene que hacer con energías ultra relativistas. Entonces, de eso nos sale que la temperatura es del orden del tiempo elevada a la menos un medio. Después del desacople de los fotones, hay una era donde domina la materia. Entonces, si se hace el análisis, pero con partículas no relativistas, como es la materia después del desacople, nos sale que la temperatura es del orden de la temperatura del tiempo elevada a la menos 2 tercios. Eso es por si nosotros queremos plotear la temperatura en función del tiempo. Entonces, ¿para qué nos podría servir esto? Nos podría servir para representar el tiempo. Podemos representar el tiempo ya sea en segundos o la podemos representar en temperaturas. Por eso les digo que podemos representar la historia del universo ya sea en tiempo o temperatura o incluso podemos representarla en términos de energía. Hay, hay, hay una forma de convertir la temperatura en energía. Y bueno, hasta ahorita solo he hablado de los fotones. Sin embargo, las mediciones que había puesto anteriormente, por ejemplo, de COBE y WMAP, que fueron mediciones en los 90 del CMB, de las fluctuaciones de temperatura, ayudaron a poder establecer esta densidad crítica. Fíjense que si se dan cuenta, la densidad crítica está asociada a la cantidad de todas las materias que compone el universo. Entonces, si se fijan, esta relación puede ser obtenida de las ecuaciones de las ecuaciones de Friedman, que son unas ecuaciones de movimiento, por así decirlo, de la evolución del universo, pero es una función principalmente de esta constante de Hubble. Entonces, sí era muy importante conocer experimentalmente esta constante de Hubble. Entonces, por medio de esta relación podemos obtener la densidad crítica. Con esta densidad crítica, conociendo la densidad crítica y conociendo la densidad de los fotones, podemos hacer cálculos de las otras densidades. Estas son las ecuaciones de Friedman, que les comento que básicamente serían como ecuaciones de movimiento del universo. Y esas se obtienen resolviendo las ecuaciones de Einstein para una métrica en particular para describir la evolución del universo. Bueno, un universo homogéneo e isotrópico. Y bueno, entonces convenientemente se puede definir un parámetro omega que es una densidad adimensional.
Es una densidad, densidad adimensional a partir de la densidad de energía de una especie en particular entre la densidad crítica al día de hoy. Entonces, ¿qué elementos tenemos en el universo? En el universo tenemos radiación, tenemos, bueno, lo que se conoce ahora como energía oscura y materia. O sea, básicamente esas tres componentes tenemos. Dentro de radiación, ahí metemos fotones y neutrinos, principalmente. ¿Por qué se meten ahí los neutrinos? Justamente por lo que comentaban, por lo que comentó Rodrigo, lo que comentó Eric, y básicamente es porque se comportan como partículas que no tuvieran masa y son muy relativistas. Eso por un lado. Por otro lado, hay que meter aquí también la materia oscura y la materia. Dentro de la materia, ¿qué hay? Hay bariones y materia oscura. Y se mete acá. Entonces, por medio de las ecuaciones de Friedman, se puede obtener esta relación que nos relaciona, valga la redundancia, las densidades de radiación, de materia, esa tiene que ver con la densidad de curvatura del universo. Pero básicamente, esto básicamente podría eliminarse si, si queremos hacer una aproximación, es un valor bastante pequeño. Y la contribución asociada a la densidad de energía oscura. Entonces, todo esto se podría decir que son todas las cantidades que componen el universo, todas las especies, todas las densidades, y todo eso nos tiene que dar esta fracción. Entonces, aquí aparece el parámetro de Hubble en función del tiempo. En función del tiempo, ¿por qué? Porque estos parámetros A, que son los factores de escala, dependen del tiempo. Y depende también esta ecuación del parámetro de Hubble al día de hoy. Una constricción que se tiene es que justamente la densidad de radiación más la densidad de materia más la densidad de energía oscura, todo eso nos tiene que dar igual a 1. Y es lo que se le suele llamar omega sub 0. Fíjense que esta relación ha sido muy complicada y muchas veces ha entrado en controversia porque este parámetro ha sido bien difícil de establecer porque han habido diferentes medidas y bueno, al día de hoy no estoy seguro si ya se resolvió ese problema. Se tenía una discrepancia entre el valor que tenía que tener. Entonces, eso hacía que cambiara un poco el lado derecho de esta ecuación. La verdad que un poco, no era mucho, pero sí traía repercusiones importantes. Y bueno, es las densidades estas densidades de, de energía, por ejemplo, podemos escribirlas en términos de las densidades críticas, por ejemplo, para la materia, para la radiación y para la energía oscura, en términos de los omegas y de estas factores de escala. Eso simplemente es usando esta relación. Esta relación, entonces con las mediciones que se tienen, esta omega de radiación básicamente viene de lo que vimos el día de ayer, de lo que vimos del día de ayer y lo que puse ahorita del CMB y de cómo se calculan las densidades de energía. Es decir, este parámetro sí está bien establecido. Este parámetro de materia y materia oscura lleva una combinación de mediciones y bueno, aquí entra bastante las mediciones en astrofísica para establecer las cotas y los valores que debe tener esta densidad de materia. La, la que digamos que sí es como algo que tiene que ver solo con la época del universo acelerado, es este.
Entonces, muchas de las cosas que ustedes escuchan a la hora de hacer investigación del universo en expansión acelerada tiene que ver con este omega. Pero esto ya es para la época tardía. Se podría decir que es al día de hoy. Y bueno, la cuestión es que podemos determinar las densidades de energía en el tiempo. O sea, cómo son en el tiempo. Porque, como les comento, las omegas de materia al día de hoy, de radiación al día de hoy, y esta asociada a la energía oscura, al día de hoy están bastante bien determinadas. Entonces, a partir de esto, yo puedo extrapolar y conocer las densidades de energía en el pasado. Y bueno, igual, ustedes pueden graficar, como les comentaba, pueden hacer la gráfica de estas funciones dándole valores al factor de escala y teniendo estos parámetros y la densidad crítica que la habíamos definido anteriormente. La densidad crítica la habíamos puesto acá. Entonces con eso ustedes pueden hacer esta gráfica. Por ejemplo, aquí he ploteado la densidad de energía total, ¿verdad? Es esta negra, y cómo ha variado en el tiempo. Ese es el parámetro del factor de escala. El factor de escala al día de hoy tiene un valor de 1 y se va haciendo más pequeño al pasado. Entonces, estas son las funciones por ejemplo, de la densidad de materia, la densidad bueno, aquí he puesto la densidad de fotones, no he puesto la de radiación, pues esta es la densidad de fotones y la densidad de energía oscura, asociada a la energía oscura. Y he puesto aquí el punto no, perdón, había dicho que este es el factor de escala 1, no, el factor de escala 1 está más adelante. Este es el factor de escala asociado a la época de equivalencia. La época de equivalencia tiene que ver justamente con la época esta de que, de que se va dando ya casi el desacople de los fotones, y se podría decir que en esa época es que termina el dominio de la radiación. Y entonces, si ustedes se fijan en este plot, uno puede detectar, ¿verdad?, que los fotones, dominaban en esta época, pero a medida se iba enfriando el universo, va perdiendo protagonismo. Protagonismo cuando vemos la densidad de energía total. Y después de la equivalencia aparece la materia dominando, y en este punto, si nosotros nos vamos todavía más adelante, estas líneas siguen bajando, y esta densidad de energía asociada la densidad de energía asociada a la energía oscura, que era despreciable en el pasado, como se mantiene constante, es la única que queda en el futuro. Y eso es simplemente porque es una constante. Si se fijan, aquí no depende del factor de escala. Entonces se mantiene constante, y a pesar de que antes era completamente despreciable, pero como las otras van disminuyendo, es la que va quedando. Y eso es lo que se asocia a la aceleración del universo. Para tener una manera representativa de lo que compone el universo al día de hoy, podríamos decir que el 69% de la composición al día de hoy del universo es de energía pura, el 25% de materia oscura, el 5% apenas de la materia bariónica o la materia atómica. En este 5% están los planetas, estamos todos nosotros. Y bueno, aquí en un porcentaje menor al 1% están los neutrinos, fotones y agujeros negros. Si ustedes se fijan, es un porcentaje muy pequeño, y eso tiene que ver con esta gráfica.
como les comento, al día han ido disminuyendo considerablemente y la energía oscura ha ido aumentando. Entonces, por eso la proporción es, es abismal entre la cantidad asociada a la energía oscura con, por ejemplo, los fotones o los neutrinos. Esos neutrinos cosmológicos. Bueno, aquí creería yo que se meten todos los neutrinos que hay en el universo. Y bueno, para ir terminando de esta sesión, hay un punto importante que es lo que tiene que ver con la abundancia de los elementos ligeros. Los elementos ligeros están asociados a la nucleosíntesis primordial. Si se recuerdan al principio, hablé de que la nucleosíntesis es como un evento importante cuando comienza la época a la cual nosotros le llamamos el universo temprano. Eh, en esa época se crearon principalmente el hidrógeno, el helio y el litio. Esos son como los elementos a lo cual nosotros nos referimos como elementos ligeros. Entonces, estos fueron creados en los primeros minutos del universo y esto está sustentado por la temperatura que había en el universo en estos minutos, en los primeros minutos. Es decir, el día de mañana vamos a ver un poco más estos aspectos de cómo podemos obtener o sea, cómo podemos estar seguros teóricamente que estos elementos se pudieron haber creado en los primeros minutos del universo. Vamos a ver mañana que vamos a suponer que antes de la creación de estos elementos había un montón de protones y neutrones. Entonces, a partir de eso, al disminuir la temperatura, al disminuir la energía, se dan las condiciones para que se crean estos elementos. Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana. Y bueno, como dato importante es que esta conexión de la nucleosíntesis se hizo allá por 1940, 1950. Entonces, esto también fue a raíz de las consideraciones del Big Bang. Que una vez ya el Big Bang y la expansión del universo se habían establecido, ya empezaron a meterse con las cuestiones estas de los elementos ligeros. Y bueno, este es un parámetro importante porque este parámetro está relacionado justamente con las observaciones astrofísicas. Y de esto vamos a estar hablando más el día de mañana, que es lo que se conoce como el radio de barión-fotón. Y es una cantidad que tiene que ver con la densidad numérica de los bariones y la densidad numérica de los fotones. Entonces, como para tener un esquema esto es parecido, bueno, no sé si esto es parecido a la cadena que puso Eric. Básicamente, esta es una de las cadenas de fusión que se tuvo en la época esta de nucleosíntesis, que a partir de protones se fueron creando el helio, el litio y una cantidad también de berilio. Una pregunta que está abierta simplemente es por qué esta cantidad y por qué es tan pequeña. ¿Por qué tiene este valor? Es una cantidad, parece que la respuesta tiene que ver con física fundamental y que tiene que ver con antes de los primeros minutos del universo, es decir, antes de la nucleosíntesis. Y bueno, este esquema es para representar que después, vamos a hablar un poco más el día de mañana. Entonces, si se recuerdan, la nucleosíntesis comenzó en los primeros minutos después del Big Bang. Entonces, después de los 15, 30 minutos, termina lo que conocemos como nucleosíntesis y lo importante es que la proporción de los elementos ligeros se quedó fijada. Entonces, esa cantidad es importante, ¿por qué? Porque esa cantidad de estos elementos
es la materia prima para las primeras estrellas. Entonces, estas cantidades son muy importantes. Lo que se tenía era un 25% de helio 4, y luego el 75%, ahí se meten hidrógenos, berilio, litio, etcétera. Entonces, mañana vamos a estar hablando un poco más de esto, y simplemente la nucleosíntesis tiene que ver con este proceso. Enfriamiento, y lo que se tenía era disponibilidad de protones y neutrones. Como se va enfriando, esos protones y neutrones justamente alcanzan la energía adecuada para unirse. Una vez unidos, empiezan a crearse los elementos ligeros de los que hemos hablado. Y bueno, en esta figura aparecen tanto la temperatura como los segundos después del Big Bang. Esto era por lo que les comentaba de que el tiempo y la temperatura están relacionados. Entonces, podemos ver la evolución del universo tanto en temperatura como en segundos. Igual de esto vamos a profundizar un poco más el día de mañana. Y estas son también mediciones que tienen que ver con las constricciones de los porcentajes que les hablé anteriormente, de los elementos ligeros. Entonces, algo para ir terminando, algo bien importante de toda esta información que les he comentado de observaciones, es fundamental saber que el parámetro de Hubble es importante. ¿Qué valor tiene el parámetro de Hubble? Determina muchos de estos valores. ¿Por qué? Porque si se fijan, todo está relacionado con la densidad crítica. La densidad crítica de la materia en todo el universo al día de hoy básicamente depende del valor que tiene el parámetro de Hubble al día de hoy. Entonces, ahí hay toda una historia de que ese parámetro de Hubble todavía no se sabe muy bien si tiene uno u otro valor medido. O sea, hay como dos puntos de vista al día de hoy, y todavía parece ser que no se ha resuelto la controversia. Entonces, con esta sesión nos vamos a quedar hasta acá, y vamos a dejar unos minutos de preguntas. Gracias. Sí. Sí, yo tengo un par de preguntas. Está bien interesante la relación que hay de la termodinámica con la abundancia de elementos ligeros. Entonces, tengo algunas observaciones, por ejemplo, la termodinámica del universo temprano, ¿qué implicaciones físicas tiene respecto de las fluctuaciones cuánticas, la generación de largas estructuras, el CMB con la generación de las anisotropías, y asimismo la termodinámica con la abundancia de elementos ligeros? Sí, por ejemplo, lo que les comentaba, la termodinámica es fundamental básicamente porque nos da las temperaturas del universo en toda la historia, al menos hasta, o sea, podemos conocer bien la temperatura que tenía este gas de fotones y protones y electrones en esta época de lo que nosotros hemos llamado universo temprano. Eso es por termodinámica, conocer la temperatura en esa época. Entonces, conociendo la temperatura en esa época, podemos conocer las escalas de energía en esa época. Conocer las escalas de energía en esa época nos lleva directamente ya a la física fundamental de partículas. ¿Por qué? Porque se conocen ya muy bien de manera experimental las energías a la cual, las energías de enlace, por ejemplo,
de protón-neutrón. Y con eso, con eso básicamente nos restringe a la escala que se formaron los elementos ligeros. Es decir, aquí no podemos tener elementos más pesados, no se pudieron formar, por ejemplo, no se pudo haber formado hierro, simplemente por las energías de enlace que tiene. No se tenían las escalas de temperatura. Probablemente antes de eso, habían escalas de temperatura asociadas a grandes energías, pero no se tenían núcleos, sino que lo que se tenía era una sopa de partículas fundamentales. Ajá, entonces, esa es como la conexión. Termodinámica nos lleva a la temperatura y la temperatura nos lleva a energías y la energía caemos en el campo de la física de partículas. Y ahí ya empieza la maquinaria de la física de partículas que ya se conoce muy bien por experimentos en la Tierra. Tengo una consulta. ¿Cómo se convierte la temperatura a energía? Y porque digo que podríamos conectar dos tiempos de energía y tiempo de energía. Tiempo de energía y tiempo de temperatura. ¿Cuáles son las ventajas de cada una? ¿Por qué hacemos eso? Y la otra es que en uno de los gráficos puso el cambio de la densidad. Ah, en ese, ahí está el cambio en la densidad de energía de la materia oscura, ¿o por qué no se puso? Bueno, digamos en este gráfico puse la densidad de materia. Y aquí se ha metido toda la materia, bueno, este 30%. Muchas veces, o sea, simplemente se mete ahí porque se considera como, si lo vemos desde un punto de vista termodinámico, simplemente es un gas de partículas no relativistas. Porque al final de cuentas la materia es pura, si bien es cierto, porque si te das cuenta aquí no tomamos un gas como sin interacción. Entonces, básicamente la materia oscura es ideal para eso, porque no tiene interacción, en el sentido por ejemplo, interacciones electromagnéticas, etcétera. Entonces, por esa razón, no hacemos como diferencia, o sea, metemos el 30% de materia lo metemos acá, todo, está todo. Pero más que todo por esa razón. Ya si quisiéramos considerar otras cosas, tendríamos que hacer la diferencia. En cuanto a la relación de temperatura y, y energía, no, no la he puesto acá, la he puesto para el día de mañana. Pero, ajá, quiero ver. No la he puesto acá, pero se puede obtener de mecánica estadística. Por ejemplo, con la relación que vimos ayer de la energía interna del gas. Es decir, lo que se tiene es la energía en función de la temperatura. Y ahí aparece la constante esta de Boltzmann. Entonces lo que se hace es despejar la temperatura en términos de la energía. Y entonces ahí quedan unidades de energía. Esa es como la conversión. Mañana va a aparecer la función porque sí la vamos a estar utilizando. ¿Por qué a veces se usan temperaturas y a veces energía? Esta pregunta es importante y simplemente es por cuestiones de escala. Por ejemplo, en la época esta de nucleosíntesis, sí es importante tener en cuenta las escalas de energía, porque, por lo que le comentaba en la pregunta anterior, es necesario saber las escalas de energía a la cual, por ejemplo, el protón y el neutrón se pueden unir. Entonces, más que todo por eso. Casi siempre a temperaturas muy altas se suele trabajar en energías, a temperaturas bajas uno suele trabajar con temperaturas. Sí.
Sí. Bueno, como ya está por empezar el próximo curso, entonces ya terminaría lo que es la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta, se la pueden hacer de manera personal en la hora de receso. Bueno, muchas gracias.